serie de reuniones, discursos y posibles acuerdos. Eso es lo que estamos viendo por parte de los presidentes de El Salvador y de Argentina al interior de los Estados Unidos, ya que en razón de la CPAC, una conferencia conservadora y de la derecha estadounidense, donde prima el Partido Republicano, van a participar y han dado ya discursos Nayib Bukele y el día de mañana lo hará Javier Milei. Todos son medio de reuniones de Milei con el gobierno de los Estados Unidos, mejorando relaciones con tanto la izquierda y derecha estadounidense, y también posibles acuerdos que se están formando entre el gobierno de Argentina y El Salvador para luchar contra la delincuencia y en particular la negativa influencia de la corrupción y grupos del narcotráfico en la política local. Todo eso lo vemos a continuación y también parte de la política internacional de estos dos gobiernos que han generado tanta noticia, no solo a nivel latinoamericano, sino también a nivel internacional. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, tanto Bukele como Milei, dos figuras que han sido muy noticiosas en el último tiempo, no solo en el mundo hispanohablante, sino a nivel generalizado incluso en otros idiomas, se encuentran actualmente en los Estados Unidos en razón de una serie de reuniones, particularmente acuerdos que se están desarrollando y también intentos de realizar ciertas negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos, como también entre ellos y otros países. Ahora, uno de los elementos principales es que ambos fueron invitados a la CPAC, que es una conferencia conservadora del Partido Republicano, donde han invitado en el último tiempo también a figuras de otros países, particularmente de todos aquellos que se empiezan a alinear más bien con la llamada derecha a nivel internacional, más allá que muchos de ellos no siempre usan esas categorías. Por ejemplo, Bukele históricamente siempre ha dicho que él viene de la izquierda, aunque se alejó de eso con el tiempo, pero nunca se ha llamado a sí mismo de derecha, ¿no? Pero es muy más bien avalado por esos sectores. En general, más bien hay excepciones, por supuesto, pero eso se ve. Y Javier Milei, que aunque tiene un ideal libertario y el libertarismo no es en sí una ideología que se, podríamos decir, asocia a la derecha como se conoce generalmente, que tiene características más corporativistas en lo económico y es más conservadora en lo moral, lo ha hecho tanto porque temas morales es acercado más al conservadurismo, pero también por un tema de alineamiento geopolítico, ya que al momento de ser presidente es necesario tener aliados a nivel internacional. Y en medio de eso han decidido hacer una serie de gestiones, han llevado una serie de situaciones distintas cada uno, pero que muestran un poco sus objetivos a nivel geopolítico. Por un lado, Javier Milei se sabe que ha buscado alejar a Argentina de la esfera geopolítica china y también del ámbito ruso, donde también había cierta influencia, pero más del lado de China, para acercarse nuevamente a los Estados Unidos. Y en razón de eso, hemos observado como por un lado ha fortalecido sus relaciones con la derecha estadounidense y en particular la figura de Donald Trump, donde se espera que incluso en la CPAC, esa organización conservadora en la que Trump va a hablar el domingo, hable Javier Milei el día de mañana. Pero al mismo tiempo, a diferencia de Bukele, que ha tomado un elemento más confrontacional con la izquierda estadounidense, Milei también ha mejorado mucho en el último tiempo las relaciones con el Partido Demócrata. Y en razón de eso, tuvo justamente reuniones con el enviado de Joe Biden, Anthony Blinken, asociado a elementos internacionales, de relaciones internacionales, de geopolítica, donde ha habido muy buenas relaciones. Y hemos visto cómo el gobierno de Javier Milei, en un intento de solidificar las relaciones de Argentina con Estados Unidos, más allá del gobierno y del sector político que sea que esté gobernando, está mejorando las relaciones con ambos partidos políticos, ¿no? A la vez que ha decidido mejorar las relaciones con el gobierno de Nayib Bukele, ya que además de las relaciones con Estados Unidos que están mejorando y que eventualmente podrían traducirse en una dolarización, también el gobierno de Javier Milei empezó a hacer acercamientos con Bukele, diciendo Patricia Bullrich, que también viajó, que veían el ejemplo de Bukele como uno que había que aplicar en Argentina y que el modelo que ellos hacían querían aplicarlo a nivel argentino en temas de seguridad, ya que ha logrado disminuir sustancialmente la delincuencia y la inseguridad en El Salvador. Y eventualmente el mismo Bukele dijo que tiene todas las intenciones de colaborar con Argentina y vemos como hay un acercamiento internacional entre ambos países. Ahora la colaboración internacional siempre es positiva, me parece que son buenas jugadas y más allá de las particularidades locales y ciertos elementos que podrían ser más bien investigados a nivel de detalle y el funcionamiento práctico, las políticas de seguridad en El Salvador han sido bastante exitosas para disminuir sustancialmente y en un corto periodo de tiempo la delincuencia en uno de los países que era de los más inseguros a nivel mundial. Entonces, ojalá se den esos acuerdos que el mismo Bukele dijo que estaba dispuesto y Milei también, que podrían traducirse en ciertas alianzas y colaboraciones y que eventualmente otros países puedan sumarse. En particular, como hay tantos países con los mismos problemas a nivel latinoamericano, como es el caso peruano, ecuatoriano, chileno, colombiano, mexicano, sería bueno que otros decidieran sumarse. Aunque tengo serias dudas que el gobierno de Petro en Colombia o AMLO en México o el caso de
por ejemplo, Boric en Chile quieran sumarse a eso, y tampoco me imagino mucho a Dina Boluarte en Perú sumándose a eso. Más bien depende mucho del gobierno de turno, pero es una buena iniciativa. Pero tal como mencionamos, no fue solo Milei que está presente ahí y va a dar un discurso el día de mañana mostrando su acercamiento con los distintos sectores de la política estadounidense, sino que también Bukele se encuentra también ahí en Estados Unidos dando discursos. Y en particular, él más bien, aunque no ha hablado de candidatos de un lado u otro en específico con nombre y apellido, es evidente su acercamiento principalmente con los republicanos y la derecha estadounidense, ya que a diferencia de Milei, él ha estado enfocado sus reuniones más con lo que son los sectores republicanos. También lo han alabado muchos sectores más del mundo libertario estadounidense por cómo Bukele ha impulsado las criptomonedas, las cripto, que son bastante apoyadas por esos sectores a nivel político. Y en medio de eso, también decidió dar discursos en la CEPAC, ya que él ya habló, en donde dio muchas críticas con respecto a lo que llamó fuerzas oscuras que se lograron eliminar en El Salvador, pero que estaban presentes en Estados Unidos, y que había que aplicar las políticas, según él, de su país en Estados Unidos para evitar que se dé una catástrofe y evitar una posible guerra civil en ese país. They don't have a democratic mandate. If they want a seat in the table, they should run for office. Let the people vote. It will not be a pretty sight for them if the elections are free and fair. I mean, who elected Soros to dictate public policy and laws? Why does he feel entitled to impose his agenda? Let me tell you something. Soros and his cronies hit a brick wall in El Salvador. Thank God, and all the glory be to him, Salvadorans are now immune to his influence. No one believes his lies anymore over there. Fue un discurso que recibió bastantes aplausos, fue bastante apoyado por los sectores más bien de derecha en ese país. Y algo que es interesante es que figuras latinoamericanas que históricamente no eran tan influyentes, si vemos la historia en las últimas décadas, al interior de la política estadounidense, ahora lo están siendo, lo que muestra que está habiendo una mayor influencia cultural y política del mundo latinoamericano al interior de los Estados Unidos. Ya sea porque todo el mundo se ha internacionalizado más, ya sea porque la cantidad de latinos en Estados Unidos ha aumentado sustancialmente con el tiempo, o también porque puede que haya una decadencia cultural que se ha notado en Estados Unidos y una pérdida de hegemonía con el paso del tiempo, pero por la razón que sea se está viendo esta influencia cada vez más fuerte. En particular, vemos como incluso países latinoamericanos y presidentes de la región, como el caso de Milei y Bukele, van a otros países como Estados Unidos a dar discursos, influir en la política local y intentar justamente generar alianzas que se ven ahí. Aunque siempre esas apuestas pueden ser peligrosas cuando uno toma posición de un lado a otro, y me parece que es más sabia la posición que toma ahí Milei de tratar de abonarse con ambos lados para que no haya ninguna animadversión ni de la izquierda ni de la derecha estadounidense en contra de su gobierno. De todas maneras, algo que se observa que muestra la influencia cada vez más fuerte de estas figuras. Y vamos a ver cuál es el resultado en el tiempo. Es muy posible que Bukele, con la mayor influencia que tenga, va a intentar justamente tomar mayor control, no directo, ¿no? Pero a nivel de influencia geopolítica en otros países. Quién sabe si eventualmente puede realizar su sueño de esta Centroamérica unificada que él hace algún tiempo impulsa, solo el tiempo lo dirá. Es muy probable que Bukele se perpetúe en el poder por mucho tiempo, tomando en cuenta su alta popularidad. Y vamos a ver cuáles son los resultados de la política de Milei, porque como está logrando mejorar relaciones con ambos sectores del duopolio político estadounidense, eventualmente esto podría facilitarle la realización de sus deseos de dolarización, tomando en cuenta que Estados Unidos se ha mostrado muy interesado en mejorar las relaciones con Argentina, Estados Unidos, en razón de la apertura de la economía que podría beneficiar mucho a empresas estadounidenses. Ahora solo el tiempo lo dirá, pero son políticas que vemos asociadas principalmente a la derecha, pero en el caso de Milei a nivel transversal, con Estados Unidos, y que muestran la gran influencia que está viendo el mundo latinoamericano en la región. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece las últimas jugadas geopolíticas que está haciendo Milei y Bukele en Estados Unidos y cómo se están aliando entre ellos, pero también intentando influir en la política local de ese país? ¿Les parece novedoso que cada vez haya mayor influencia de figuras extranjeras al interior de la política estadounidense, cosa que en ese país no era tan común en el pasado, o es algo natural por los tiempos actuales? ¿Es más seguro el camino que está tomando Milei o el que toma Bukele? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar,
Quisiera recordarles que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de América Latina como de otras partes del mundo, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.